el famoso workshop o masterclass de International Mindset, saber comunicar en un ambiente multicultural. ¿Cuál es la idea? El propósito de esa masterclass. Descodificar, entender, conocer las diferentes culturas y las diferencias culturales. Todo lo que hemos hablado del diálogo, que me decía que no existía tiempo, urgencia, nada. ¿Y para qué? Para poder establecer las mejores relaciones de comunicación y cooperación entre las personas de diferentes culturas. Este es el famoso Franz Boas, que tú leíste esa frase. Sí. Lo interesante de él, que es el relativismo cultural, las culturas con ese y no hay cultura superior, evidentemente. Entonces, ¿qué se analiza en este masterclass? Las diferentes definiciones de cultura e identidad, como yo ya lo he explicado brevemente, el famoso iceberg intercultural que ustedes lo ven aquí ahora, que es bien interesante. Ustedes ven que la cultura sumergida está todo lo que son los valores, la concepción del tiempo, de la justicia. En la parte más visible, que es la parte de afuera, bueno, se dice que el iceberg, en general, los científicos hablan que el 80% está sumergido. Son un 20 a 10%, que tú lo ves en el idioma, en la forma de, en la cocina. Claro, cuando tú vas a un país vas y vas a ir a un restaurante. Por ejemplo, mira, este es un ejemplo de interculturalidad. Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, casado, él estudió en Inglaterra, es de Ghana, estudió en Inglaterra, en Estados Unidos, se casó con una sueca, primero con una ganiana, después con una sueca, tuvo 3 hijos, uno nació en Ginebra, el otro nació en Egipto y la otra nació en Suecia. ¿Ustedes se imaginan qué culturalidad, qué noción de cultura hay ahí? Eso es lo que analizamos. Cómo se perciben las cosas en función de nuestra cultura. Y Erin Meyer lo habla muy bien porque dice, yo tengo un equipo multicultural. Ese equipo multicultural, mi equipo de trabajo, no basta solo que yo entienda lo que piensa un brasilero, un egipcio, un español, un italiano, un francés. Lo que también tengo que aprender es cómo el brasilero ve al español y viceversa, cómo el español ve al brasilero. Todo eso se adquiere mediante lo que se llama la agilidad intercultural, que es la inteligencia intercultural, y como todo proceso intelectual, la primera vez que nosotros aprendemos una lengua es lo más difícil y hay un declic en la cabeza. Los neurocientistas lo dicen. Y después es más fácil. Entonces, la idea de esta masterclass es ser fluent interculturalmente hablando, que es maravilloso en el fondo. Bueno, está el choque cultural. Cuando tú vas a otra cultura, tienes que trabajar, te puedes deprimir, hay burnout, hay toda una serie de cosas. Y es ahí donde en la masterclass te voy a explicar cómo, qué consejos damos para enfrentar este choque cultural. Fíjense aquí, cuando se da ese choque cultural que está acá, cuando tú tienes un entrenamiento, cuando tú tienes una noción de comunicación intercultural, el choque cultural es menor. El choque cultural lo va a haber siempre, pero es menor. Existe una cultura universal y única. Durante mucho tiempo, tiene culturas que creen que son superiores, pero la historia les ha demostrado que no lo son. Y no hay cultura universal. Si ustedes se dan cuenta, yo voy a la cultura, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el McDonald's. El McDonald's, un día se pensó que todo el mundo iba a comer igual. McDonald's tuvo que adaptar sus menús en Indonesia, en Alemania, tiene una salchicha enorme en Alemania con chucrut, ¿ya? En Francia lo tuvo que adaptar, en Chile lo tuvo que adaptar, en Brasil. Entonces, no existe una cultura universal y única. Y eso es lo interesante, los fundamentos del análisis intercultural. En esa masterclass vamos a ver los modelos. Louis, Proxémica, Trompenard. Philippe Dubarne es un gran profesor francés que habla de una noción de la cultura del honor de los franceses. Nosotros, en general, somos un poco criticados por ser arrogantes. Yo creo que no es la arrogancia, es un poco el quijotesco, el lado quijotesco del español. Ese es el famoso señor Louis, que es genial. Fue el fundador de las escuelas Berlitz de estudio. Él habla 50.000 idiomas y se casó muchas más veces que las que me casé yo. Él, y él Sí. fue una frase que yo encuentro genial. Mira, para un alemán o un finlandés, la verdad es verdadera.
Para un japonés o un inglés, la verdad debe ser contada siempre y cuando no cause disturbios. El consenso. Para los chinos no hay verdad absoluta. Y para los italianos, me disculpa Sara, que es una persona que conozco Sí, que que está en tenemos el algún lab, italiano conectado. y para los italianos la verdad es negociable. Yo encuentro genial. El señor Lewis es muy simpático y es verdad, todo es relativo. Todo. Él hace este modelo donde da las culturas multilineares, las culturas reactivas, el señor Edward Hall, todo eso se analiza en esta masterclass y vamos a Erin Meyer, que yo lo encuentro que es un libro bastante ameno, interesante, es una profesora actual, ¿ah?, en París. Entonces, Margarita, permítame que te pregunte, a ver, pensemos en digamos, una persona a la que nos está escuchando, que gestiona equipos o que se dedica a captar talento, que tiene que crear, digamos, eh, la comunicación de la cultura corporativa para enamorar al talento, ¿no? Ya sea el que ya tiene en la empresa o el que tiene que atraer, ¿no? Que abducir de alguna manera, que enamorar para que trabaje en esa empresa. O sea, estas herramientas que trabajaríamos permitirían el crear, digamos, un plan, un ABC de cómo como líder o como gestor de talento puedes mejorar tu comunicación intercultural, especialmente si tienes talento de varias partes del mundo o también te diría de distintos sitios, o sea, porque puede ser en tu mismo país, pero un vasco con un gallego, con un madrileño, con un andaluz, con un Exactamente. catalán. Un andaluz. Pero bueno, mira, efectivamente, yo no les voy a enseñar a enamorar porque no, no es No, pero evidentemente que va a servir en qué sentido. Cuando tú tienes un equipo multicultural o dentro de un país, claro, el catalán con el vasco, con el castellano, con el andaluz, van a tener un sistema de comunicación que es diferente. ¿Qué es lo que te va a enseñar esta masterclass? Cómo tú vas a comunicar con cada una de esas culturas diferentes, incluso nacionales, pero también qué tipo de liderazgo tú tienes que tener con esas personas y cómo eso te va a ayudar a sacar lo mejor de cada cultura. Si tú vas a mandar a negociar con un sueco a un andaluz, no, es mejor, yo no digo que no pueda, pero es mejor mandar a un vasco a negociar o a un catalán a negociar con un sueco. Entonces, tú vas a aprovechar en tu equipo multicultural cada una de las características de cada cultura para enviar. Un consejo sí que yo siempre les doy, no traten de ser lo que no son. Erin Meyer lo trata muy divertidamente. ¿Eh? Hay un japonés que se va a Holanda y los holandeses tienen una forma, se dice que es un país donde no hay jerarquía, que no es así, es más sutil, pero la jerarquía es muy sui generis. Y el feedback es muy directo. El holandés te puede decir que tu trabajo fue horrible. Entonces el japonés trató de ser como el holandés. Y no, tú tienes, eso es lo que tú aprendes en esta masterclass, a conocer la otra cultura, pero conoces tu cultura. Y tú sabes hasta dónde tú puedes llegar y lo que tú puedes hacer. Y los otros te van a entender. No trates de ser lo que no eres. claro. Resulta como la gente hay muchos países donde tú vas y no sabes si vas a reír o gritar o llorar, porque tienen unas caras de deprimidos, es horrible en Europa, en ciertos países. Ese tipo de personas cuando llegan a España, por ejemplo, sonríen, Sí, pero forzado. Aprenden a sonreír con el tiempo, sí, sí, pero esa sonrisa del alma, no. Como claro. tú lo ves con los brasileros. Yo nunca vi en África también y en Brasil las sonrisas que yo percibí en esos países. Es un abrazo del alma, que no lo vas a encontrar en otra cultura, que no es mejor o peor, pero tú con los años encuentras más, necesitas más ese cariño. Pero bueno, Muy bien, o sea, hablaríamos de liderazgo, de liderazgo. hablaríamos de comunicación, ¿vale? De cómo crear unas herramientas de comunicación para poder liderar, ¿verdad? Mejor el Exactamente. equipo. Y cómo sacar provecho, máxima provecho de las cualidades de cada cultura, de cada persona que tiene tu equipo.
Al andaluz tú lo envías a hacer esto, al vasco a este otro, al francés a hacer otra cosa, al italiano a hacer otra cosa, al Ujú. africano, ¿entiendes? Tú cada cultura la vas a usar en tu equipo, en tu estrategia de negocio. Cuando tú haces una estrategia de negocio, tú tienes que ver cuáles son tus objetivos. Y cada uno va a tener en su cultura una mejor aptitud para ese. Todos podemos hacer todo, Ujú. pero unos lo hacen mejor que otros, es todo. Y una pregunta, Margarita, también evidentemente imagino que tocarás, no estamos en momentos, digamos, habituales, ¿no? Estamos en un proceso de pandemia, que si eso lo sumas a unas barreras culturales, todavía, o sea, creo que, imagino que tocarás una parte también de lo que es relacionarse en estos momentos, porque la pandemia, aunque hay unos datos, unas estadísticas y una realidad, pero en cada país y cada cultura se está tomando de una manera diferente. ¿También tratarás este tema? Sí, y hay estudios, bien interesante. Trump Penard hace poco asistía a una webinar donde él escribió un libro sobre la respuesta de cada cultura a la pandemia. Muy Bien bien. interesante, a cómo las culturas tú te das cuenta, es decir, Corea del Sur actuó de una forma totalmente impresionantemente disciplinada, pero eso va con la cultura de ellos. Es más difícil exigir a un brasilero, hace poco yo estaba con una amiga brasilera y todos bailaban fogó, y el fogó, tú estás una cara contra la otra, es decir, son cosas, y se aprende y se sabe eso, pero la masterclass hay toda una parte de análisis de lo que es el trabajo en equipos virtualmente, lo que se llama hoy en día la netiqueta. Por ejemplo, hay cierta forma de comunicarse por email. No es lo mismo de enviarle un email a un norteamericano que enviarle un email a un brasilero. Claro. No, no, son cosas totalmente diferentes, ¿sí? No es lo mismo de enviarle un email a un francés un poco más formal, más bien en las cartas oficiales, pero también en esa distancia que coloca ese francés de ese perímetro personal, también tú lo tienes que colocar en los emails. La preparación de las videoconferencias se analiza también en ese masterclass, que es bien interesante en función a cada cultura, cómo tú tienes que tener ciertas actitudes antes y los preparativos para una masterclass, para una videoconferencia. Videoconferencia. Y eso es muy interesante porque ahora hacemos básicamente son videoconferencias todo lo que hacemos. Y el mundo, como yo digo, sí, el mundo se va el paradigma, porque antiguamente el paradigma se cambiaba cada siglo, ahora los paradigmas se cambian cada 10 años. Por eso una persona puede ir varios paradigmas, tenemos que tener resiliencia. Pero ahora con la pandemia, todo va a cambiar. El mundo de post pandemia no va a ser el mismo todo lo que se pensaba de la digitalización de las empresas, del trabajo, del teletrabajo, venía, era una tendencia societal, pero hoy día se aceleró y la gente está gustando. Hay personas que están con burnout porque les gusta lo que es el contacto físico. Somos un animal con un instinto gregario, el ser humano, como tú lo decías. Necesitamos del otro, necesitamos de tocar, ¿ya? Eso está en nuestro instinto animal. Entonces, no vamos a llegar a un mundo donde solo nos vamos a ver vía internet, No, por favor. pero va a hacer una mayor parte de trabajo, es teletrabajo. Pero ponte a pensar una persona que vive en París, que tiene que hacer 2 horas para ir a la Ballieu, volver 2 horas, lo que economiza en los trayectos, lo que economiza una empresa en mandar un ejecutivo, pagar hotel, viaje para una conferencia. O Entonces, simplemente, perdona, los equipos de ventas, o sea, lo que se están ahorrando las empresas y se están entonces dando cuenta que están vendiendo. exactamente, y se vende porque la gente necesita. Y, por ejemplo, después vamos a hablar de mi libro. Ahora hablaremos, pero Margarita, deja. Los libros también, la gente dice, no, hoy en día la gente lee mucho más porque tiene más tiempo. Sí, total, Entonces, total. lo que se ve, lo que quería terminar aquí, el hecho de por qué aprender esa comunicación intercultural, porque la tasa de fracaso de la función en la adquisición, lo más conocido fue Mercedes-Benz con Chrysler. ¿Por qué fracasó? Tiene múltiples razones, mala gestión, desacuerdo de líderes, todo lo que tú quieras,
pero se ha comprobado que el 70% de los fracasos fue por causas culturales. Claro. Deleuze, aquí muchos ejemplos que tenemos entre Bélgica y Holanda, hablan el mismo idioma, neerlandés, pero son totalmente diferentes. Entonces, la inteligencia cultural, ese masterclass te va a dar las herramientas para que tú tengas un clic y digas, ya, es otra cultura, tengo que comunicarme diferentemente. Aquí está el famoso señor Hofstede y la comunicación intercultural. A mí me encantó esta frase del famoso chino, me encanta la cultura china, reconozco, dice, ¿cómo hablar del mar a la rana de pozo? ¿Y cómo hablamos? Con lo que se llama lo que nosotros llamamos la empatía. Pero la empatía no es yo hacer con el otro lo que me gustaría que hicieran conmigo. Es diferente. Yo hacer con el otro lo que al otro le gustaría que hicieran con él. ¿Qué es eso lo interesante? Sí, ¿Te das sí. cuenta? Cómo yo tengo que aprender, y eso es lo que se enseña en esta masterclass, a hacer lo que el otro quiere que yo le haga. Por ejemplo, cuando tú llegas a China, tú no vas a entregar una tarjeta de visita así toma, como lo entregaríamos en Occidente. Tú tienes que hacer una reverencia, tomar la tarjetita con las dos manos, entregársela a él. Él te va a hacer la reverencia, va a recibir la tarjetita con las dos manos. Y es importante para ellos, el respeto, y hay que saberlo hacer. Claro. La cultura provisoria, como te hablaba, Ujú. cómo adaptar nuestro mensaje cuando abordamos a alguien con cultura diferente. Dicen que es el humor. Me encanta esa frase, el humor es el camino más corto de un hombre para otro. Cuando damos una sonrisa y hacemos sonreír, tenemos 50% de trabajo del negocio cerrado, como digo yo. Las barreras. Y aquí está la famosa teoría de adaptación comunicativa, que me encanta esta figura. ¿Se dan cuenta? El hombre ahí empieza a hablar en Sprechen Sie Deutsch, en alemán. Habla español, parlez-vous français, y él se da cuenta que al final tiene que hablarle al pato como el pato, el cuac. Claro. Y yo creo que esa imagen dice mucho de esa habilidad de tener que hablarle al otro como él quiere que le hablen. Y cuando tú quieres hacer negocio, me disculpa, tú tienes que hablar como el otro quiera. Y aquí está la comunicación virtual o digital, que es la gestión eficaz de equipos virtuales. Yo hago mucho trabajo también con colegas, como que quizás estén aquí en la webinar, como Yasmín Chamizo, que está muy especializada en lo que es la comunicación virtual, trabajo equipo, el team building también, etcétera, etcétera. Hay muchas formas. Yo voy a dejar de compartir porque ya está. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, aquí tiene algo que una persona le encantaría, como dices tú, de conocer a la persona que yo estoy viendo virtualmente. Es una necesidad humana. Y aquí está la famosa etiqueta, cómo tú escribes un email, cómo tú vas a preparar una videoconferencia, cómo comunicar en diferentes redes sociales. Y para concluir, entonces, yo en esa masterclass, tú terminas pudiendo trabajar y comunicar en ambientes multiculturales. Tom Jobim es un gran autor, el autor con Vinicio de Moraes de la Garota Ipanema. Y él dijo, Brasil no es para principiantes, hay que aprender la cultura. Entonces hoy se habla de agilidad, inteligencia intercultural, soft skill, power skill, etcétera, etcétera. Tú no puedes ir a negociar y comercializar en China si no sabes lo que es el guanxi. No, tú no puedes ir a los Países Bajos si no sabes la concepción que ellos tienen de la jerarquía. Tú no puedes ir a India si tú no sabes que en hindi, que es genial eso, ¿eh? Se utiliza el mismo término para hoy y mañana, cal. Entonces, yo te digo, sí, como yo siempre he dicho, y me encanta esta frase de Gandhi, las culturas, ninguna cultura es superior a otra y ninguna persona es superior a otra. No es necesario apagar la luz del otro para hacer que la nuestra brille. No es necesario que yo crea que mi cultura es superior para brillar y no hacer brillar al otro. Todos podemos brillar, seamos un arco iris, brillemos, respetémonos y vamos a ir trabajando en equipos multiculturales. Voy a dejar de compartir pantalla para verlas. Qué bonita esta frase, Margarita, me encanta, es preciosa.